Ellos dicen 40.000, pero Argentina responde 1,5 millones de personas, ¿sí? ¿Qué tan contundentes fueron las manifestaciones del pasado miércoles 24 de enero en Argentina? Es la pregunta que todos nos hacemos cuando observamos que los medios occidentales tratan esta información como un hecho anecdótico. Pero por supuesto, la voz del pueblo, la voz de los argentinos nos va a permitir esclarecer estos detalles. Se encuentra con nosotros Eduardo Jorge Bior, por supuesto, es un invitado ya de la casa, seguramente usted lo debe recordar en algunas entrevistas que el J ha tenido precisamente con él, doctor en ciencias sociales, periodista, quien nos va a dar detalles que seguramente desconocemos. Eduardo, un honor, por supuesto, estar contigo. Mi nombre es Enzo Anchante. Prensa Alternativa te escucha. Un gusto, Enzo. Es la primera vez que nos toca trabajar juntos. Hace un gran placer. Estoy siempre con mucho placer aquí en Prensa Alternativa. Y un saludo, por supuesto, para toda la audiencia. Mira, justamente estoy preparando en este momento un artículo sobre la resonancia del paro general y de la movilización del miércoles pasado en los medios, particularmente en los medios occidentales. Y se nota, la primera división que se nota es la siguiente, es en los medios del bloque euroasiático, o sea, Rusia, Irán, China y el conjunto de países que integran BRICS Plus. Se informó sobre la movilización, pero así claramente calificando que era una movilización contra las medidas reaccionarias del gobierno de Javier Milei. Punto. En los países occidentales se ve lo siguiente. Los medios globalistas, es decir, los medios que responden a la élite dominante del capitalismo financiero especulativo concentrado, le dieron cierta importancia. Los Minúscula, medios, hasta a ver, cierto uno punto. hubiera deseado más, pero lo interesante es el tipo de importancia que le dieron, el tono, dónde pusieron los acentos. Eso es lo importante. Es decir, porque los medios que responden al poder más reaccionario, como puede ser la City de Londres. Estoy hablando, por ejemplo, de The Times, el matutino conservador británico, que es exactamente la línea de Javier Milei, porque además Javier Milei pertenece a la red Atlas, que es una red de centros de estudio, institutos, consultorías de inspiración británica, que es la misma red que patrocinó el gobierno de la primera ministra Liz Truss, la que duró 45 días y que patrocina hoy el gobierno de Rishi Sunak. O sea, es el capitalismo británico más concentrado, financiero, especulador. Sí, esos no informaron absolutamente nada. En cambio, uno encuentra en New York Times, en Washington Post, una información, sí, en páginas interiores, es cierto lo que estás diciendo. Es decir, no es en la primera plana, Ujú. que lo debiera hacerlo de acuerdo a la importancia del hecho, como lo fue en Brasil. Es decir, Ujú. En Brasil también se dio esa misma diferenciación. Folha de São Paulo, que es la línea del expresidente Fernando Enrique Cardoso, eh, eh, le dio una primera plana. O Estado de São Paulo, que es el capitalismo financiero más concentrado de Brasil, nada. Es Ujú. decir, quienes están de acuerdo con las propuestas de política económica de Javier Milei no informaron absolutamente nada. Quienes son críticos y sobre todo quienes tienen mucho miedo
del advenimiento de esa facción de la ultraderecha, lo que en Estados Unidos serían los patriotas, es decir, todo el sector que responde a Donald Trump, Ujú. pero que en el resto del mundo occidental es la reacción ultraliberal. Esa gente, esa gente coincide con las políticas de Milei. Y los sectores globalistas tienen mucho miedo y están midiendo, lo que están midiendo y lo que se nota en la información sobre Argentina es que le están tomando la temperatura, ese al experimento, a ver cuándo explota. ¿Y qué te dice o sea, si tuvieses que interpretarlo tú desde el lado de ellos, ¿qué pasó Y exactamente el miércoles? ¿Se han sentido algo incómodos, asustados? ¿Fue más de lo que esperaban? muchísimo más, fue muchísimo más de lo que esperaban. Es decir, la estimación de 1,5 millones se queda corta. Ujú. Y se queda corta, te lo digo simplemente con un cálculo, con un cálculo que se podía hacer por drones. Es decir, la plaza que está frente al Congreso Nacional tiene capacidad es una plaza doble, tiene capacidad para albergar unas 200.000 personas. Ujú. Estaba completamente llena, excepto el área central, que hay un monumento, etc. Pero luego, toda la avenida la avenida de Mayo, que conduce hacia la Plaza de Mayo, donde está la sede del gobierno nacional, estaba llena a lo largo de, déjame calcular, a lo largo de 11 cuadras, Ujú. excepto que los sindicatos, para evitar provocaciones de la policía, respetaron el llamado protocolo de seguridad y Ujú. dejaron un carril para la circulación vehicular. Pero todo el resto estaba absolutamente tapado. Ujú. Eso da calculado a metro cuadrado, a más o menos 1 metro cuadrado por persona, eso da cerca de 1 millón de personas. O sea, nos estamos quedando cortos porque podría ser incluso el Por- doble de las estimaciones iniciales. pero porque además no sabemos, no tenemos dimensiones de lo que Ujú. fue todo el interior. Por ejemplo, Córdoba, Mm. la segunda provincia del país en el centro. Una provincia que ha votado a Milei con el 70% del padrón electoral. Es una Ujú. manifestación de decenas de miles de personas en el centro de la ciudad. Un Eh, golpazo para Milei, entiendo. claro, Rosario, es decir, en todo el país, ciudades grandes, medianas y chicas, inclusive, Ujú. inclusive en los centros turísticos de los Andes patagónicos, en Bariloche, entre Bariloche, El Bolsón, Esquel, que son centros que mucho menos en verano, entre- donde tienen dos temporadas ellos. Ellos tienen la temporada de invierno por el esquí y tienen la temporada de verano. Te imaginas que están trabajando todos para el turismo. Nada. En el Bolsón, que es una ciudad mediana, en el sur de la provincia de Río Negro, sí, vi la filmación por dron. Eran 4 cuadras de gente. Ujú. Entendemos. Hay una contradicción entonces Eso es lo cuando uno... primero. Sí, Discúlpame, eso es lo primero. no, por favor. El número, el número. Segundo, Ujú. la dimensión geográfica. Es decir, cuando yo te digo que en todo el país hubo manifestaciones, quiere decir que afectaron los intereses Mm. y el comercio en todo el país. Es decir, afectaron intereses muy diversos. Por ejemplo, la Patagonia, además del turismo, es fundamentalmente petrolera y gasífera. Es decir, tiene una riqueza petrolera y gasífera gigantesca. ¿Por qué para la Patagonia? Porque
porque el gobierno no cede ni está dispuesto a negociar en su intención de gravar la exportación de hidrocarburos. Ujú. Entonces, hasta trabajadores, servicios, eso es muy importante, de toda la estructura de servicios técnicos como de servicios administrativos y comerciales, que se sienten afectados. Es Ujú. decir, en la Patagonia, si no se trabaja para esas producciones de exportación, si no, es un territorio prácticamente desértico. Ujú. Entiendo. Muy codiciado por Gran Bretaña desde siempre. Sobre todo en la perspectiva de que en 2031 se termina la vigencia del Tratado Antártico y entonces van a comenzar los reclamos de soberanía en función de la proyección continental hacia la Antártida. Ujú. Y los británicos ya tienen un acuerdo con Chile para la exploración científica, entre comillas, de la Mm. Antártida. Bueno, Bueno, pues claro, es decir, te puedo citar todo, si está el caso, qué sé yo, la provincia de Misiones, en el extremo noreste, en la frontera con Brasil y Paraguay. Es una provincia yerbatera, produce yerba mate. ujú. Es un ese producto que se exporta fundamentalmente, eso se sabe poco, a Siria, porque por la cantidad de población de origen árabe que hay en América Latina, en Siria se toma el mate como té, como infusión. Entonces consumen mucha yerba mate argentina. Si les graban la exportación, para ellos es una ruina. Exportaciones industriales de todo tipo, pequeñas exportaciones industriales, exportaciones de productos mecánicos y todo han grabado, quieren grabar. Entonces, Y, lógicamente se producen reacciones, es decir, la reacción, y eso es lo importante, además de ser geográficamente extendida a todo el país, es multisectorial. Es decir, ujú. fue encabezada por el movimiento obrero organizado, digamos, muy entre comillas, por el viejo movimiento sindical argentino, es decir, el movimiento tradicional de industria y comercio, de trabajadores de industria y comercio, que hoy representa aproximadamente a un 30% de los trabajadores argentinos, pero se le sumó de un gran sector, un muy amplio sector de clases medias, de todo tipo. Lo que faltó todavía o no estuvo suficientemente representado fue es decir, el sector de la economía popular, es decir, los trabajadores no legalizados, es decir, o Ujú. trabajadores autónomos, que estuvieron sí representados a través del sindicato que crearon hace creo que 2 años, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que está afiliado a la CGT. Este es un sindicato que a nivel nacional agrupa 500.000 trabajadores, Claro. pero sigue siendo el faltante. Y O es sea el que la faltante, desigualdad claro, y es el faltante por una es mucho razón y mayor. al mismo tiempo explica los comportamientos políticos. Ujú. Es decir, cuando se hizo la campaña electoral el año pasado en términos de defender los derechos adquiridos, estos trabajadores respondían, yo, ni mis padres ni yo hemos tenido derechos. ¿Qué derechos tengo para defender? Ujú. Y no veían ahí todas las prestaciones que que el Estado les daba, que también son derechos en algunos casos, en algunos casos hasta incluso son derechos adquiridos, pero no Sí. se vio de ese modo.
Es decir, ese sector de trabajadores todavía debe ser incorporado al proceso. Es un cálculo entonces mucho mayor de lo que se había hablado inicialmente. Y hay una contradicción, Eduardo, que quisiera contar aquí porque obviamente uno se pregunta, ¿no? Inicialmente el gobierno de Milei minimizó, habló de 40.000 personas, pero horas después culpan, culpan a la oposición de pérdidas millonarias. Hay una contradicción. Lo que inicialmente para ellos no fue nada, fue solamente una expresión de 40.000 personas, algo mínimo, algo ínfimo, terminaba siendo, distorsionaba la realidad que ellos planteaban al momento de acusar a la oposición. Se dieron un portazo en la cara. Sí, sí, el movimiento, sinceramente, eh, debo reconocer que a mí la edad y la experiencia política, yo milito desde mi adolescencia, así que hace muchos años, me indicaban ser prudente y hasta escéptico. Es decir, el movimiento del miércoles excedió completamente los cálculos de cualquier dirección política o sindical. Es decir, la cantidad de gente que se movilizó independientemente de convocatorias organizadas fue gigantesca. Es decir, es un terremoto, se produjo un terremoto, es decir, un sismo te diría, de magnitud 7. Wow, Sí. palabras mayores. Sí, 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 por eso lo digo así. La prueba del sismo es la gigantesca crisis política que se desató inmediatamente en el oficialismo. Es decir, por un lado, se reveló que este, que los diputados que habían hecho el tratamiento en comisión del proyecto de esa ley ómnibus, esa macro ley que abarca no sé cuántas leyes. Y que el eh, martes va a ser, digamos, puesta en sesión y que podría generar también, Eduardo, un movimiento muy fuerte. Estamos hablando del 30 de enero, una fecha que también podría ser histórica. lo que, lo que pasa es lo siguiente, todavía no se sabe qué texto van a poner el martes, porque es decir, el gobierno, como tiene solamente 30 y tantos diputados y necesitan 129 para tener mayoría, acudió a la negociación con otros bloques, con un bloque del PRO, el partido de Mauricio Macri, y con el partido de la Unión Cívica Radical, etcétera, y consiguió que el dictamen de comisión lo firme un total, es decir, una cantidad de diputados suficiente como para que sea dictamen de mayoría. Resulta que ese dictamen que fue negociado, donde el bloque del gobierno hizo un montón de concesiones, ese dictamen al día siguiente fue cambiado en una reunión privada que se realizó en un apartamento en el centro de Buenos Aires, donde estaba el que funge de asesor económico del gobierno, que hasta ese momento ni siquiera tenía función, se la dieron después de urgencia, que es una persona que ya fue fue ministro del gobierno de Fernando de la Rúa en la época, fue el presidente del Banco Central en aquella época, en 2000, 2001, y fue ministro de Mauricio Macri, no me recuerdo el nombre de pila, Sturzenegger, de apellido. Sí, claro. Ese no, pero es un magnate ultraliberal, con relaciones sobre todo JP Morgan, es fundamentalmente gente de JP Morgan, de la gran banca pirata internacional. Es bueno, les cambiaron el dictamen. Tanto es así que se rompieron las negociaciones internas, eso por un lado. Por el otro lado, se filtró a los medios
lo que el presidente dijo en una reunión de gabinete referido a los gobernadores. Es decir, como la Argentina tiene régimen federal, el sistema de financiamiento de las provincias tiene régimen constitucional y, existe lo que se llama la coparticipación federal, es decir, una parte de los ingresos nacionales, teniendo en cuenta varios coeficientes, se reparten en diversas partes a las provincias. Justamente, por un lado, por la anulación de impuestos el año pasado en el gobierno anterior y por la crisis actual, obviamente hay un déficit de financiamiento. Entonces, por un lado está esa discusión entre el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias. Por el otro lado está, el resto de la financiación es discrecional del Poder Ejecutivo Nacional. Si les da de acuerdo muchas veces a conveniencias políticas, a los gobernadores amigos se les da más, a los otros Tomás. se les da comer. Claro, eso es una forma de comprar voluntades. Y el de Buenos Aires, imagino yo, bastante incómodo para mi ley, por cierto. Claro, pero en este momento, como los gobernadores se oponen a a la suba de retenciones y a los aumentos impositivos que está imponiendo mi ley, el presidente parece que en esa reunión dijo, los voy a dejar sin plata. Sí, me Un vil chantaje. van a venir a pedir de rodillas. Y eso se filtró. Cuando se filtró, el presidente se puso loco y echó a uno de los ministros, al ministro de Infraestructura. Recordemos, infraestructura es transporte, energía, minería, vivienda, es todo tipo de obra pública. Es decir, tiene un poder económico impresionante ese ministerio. Bueno, ahora parece que lo pasan a economía. O sea, hay una crisis, un caos en este momento en el gobierno nacional. No está claro quién negocia. Ahora parece que se metió en las negociaciones la hermana del presidente, que es como él la llama el jefe. Sí, él siempre la ha llamado el jefe, que es la Señorita, secretaria general de la presidencia. sí. Se ha metido ella directamente en las negociaciones. Es decir, o sea, al nivel ideológico de reaccionarismo explícito y extremo y la intención de destruir completamente los cimientos del Estado Nacional, se le suma una impericia política nunca vista. Curiosamente, lo que se nota en los últimos días es una actitud expectante de los factores de poder. Es decir, los más grandes empresarios que apoyaron la subida de Milei y apoyaron estas medidas, ante el caos que observan, se retraen de la escena Así, pública. pensativos, ¿no? Diciendo, Exactamente. ¿qué está pasando Exacto. acá? Y sobre todo y particularmente a quien hay que seguir con lupa son los movimientos, discretos de Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri es una hipótesis a la cual yo me sumo. Mauricio Macri está jugando a un golpe de Estado interno. Wow. Ahora bien, si efectivamente ahora a fin de febrero, cuando se espera que se dé un nuevo golpe inflacionario, porque es el momento en que comienzan las escuelas, aumentan los gastos de las familias, Súbile. el transporte, aumenta el transporte, aumentan las tarifas de servicios públicos, y por lo tanto se dé una nueva devaluación del peso, ahí se va a producir una situación de reacción social muy fuerte.
mucho más contundente y, perdón. Sí, en ese momento la solución es forzar la renuncia de Milei, quien asumiría la presidencia es la vicepresidenta, Victoria Mm, Villarruel, Victoria. que es la representante de lo que nosotros llamamos el partido militar, o sea, el partido de la antigua dictadura cívico-militar. Y ella aboga por la liberación de los pobres viejitos, todos condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Es decir, Mm. Fujimori, te aviso, es un ángel de la guarda al lado de esa gente. Este, Bien. digo, para darte un ejemplo que en Perú se No, yo entienda bien. entiendo el paralelismo, sí. Eh, Entonces, eh, hablamos, Eduardo, de a ver, tú has hecho algo que yo en realidad vengo, o has comentado lo que yo vengo diciendo hace varias horas, conversando con el J, incluso hemos tenido una llamada muy larga. Estamos en una especie de déjà vu. Va a pasarle a Milei lo que le pasó a De la Rúa, quien duró apenas 2 años. Milei romperá un récord, se va antes. ¿Es muy pronto para vaticinar algo así? ¿Cómo lo ves? es muy pronto, es decir, los tiempos en la Argentina parece que tienden a acelerarse. Ujú. Y acelerarse en todo sentido, ¿eh? Es decir, por un lado, si el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno, se basó al inicio en una, como yo la llamo, una confederación de los grupos dominantes para modificar el sistema de instituciones y pactos sociales que construyeron la democracia desde 1983. Este es el gobierno de un grupo sí, empresario, pero muy aventurero, lanzado al todo o nada lo más rápido posible. El caballazo. Exacto. Entonces, así pueden ser los tiempos de su crisis también. Mientras tanto, lo que se observa es digamos, para los que tenemos experiencia, contactos, conocidos en distintas partes del país, es una rapidísima reorganización del movimiento popular. Es decir, un proceso muy, muy, muy rápido. Todavía no puedo saber cómo va, en qué va a desembocar y cómo se va a reconstruir, pero digamos ¿cómo puedo decir? De decantación. Es una rápida decantación de liderazgos fracasados. En algunos lugares más, en otros menos, en otros hay dirigentes regionales y locales medio señorones que se afirman, pero es como que la arena se les escurre entre las manos. Es decir, yo lo que noto es una recomposición muy, muy, muy rápida de los vínculos sociales y políticos que han conformado el movimiento popular argentino. Lo más importante y trascendente es que en esta movilización se ha vuelto a ser el eje en la defensa de la soberanía nacional. Es decir, Ujú. la patria no se vende, fue la Así consigna con la es, cual se exacto. marchó. Con la cual se Sí. marchó. Y esto es muy importante porque es una consigna que reagrupa, es decir, rompe la dispersión que se había producido en la lucha por los derechos de tal grupo, la lucha por los derechos de tal grupo, es decir, lo que yo llamo la trampa progresista. Es decir, el progresismo importado de los países europeos, Mm. que atomizan la lucha, qué sé yo, y oponen la lucha por los derechos, qué sé yo, de los sin techo a la lucha por los derechos de los desempleados, ¿no? Es decir, todos los sectores populares se van dividiendo en facciones, cada una lucha por lo suyo.
Sí. Bueno, aquí se vuelve a reagrupar y existe una consigna muy importante, dada fundamentalmente por la conciencia de la necesidad de defender las empresas estatales. Es decir, Argentina tiene empresas estatales muy importantes, muy, muy importantes. Y no solamente me refiero a YPF, a la petrolera, sino empresas como Aerolíneas Argentinas, que es aerolínea de bandera y que funciona extraordinariamente bien. Aerolíneas Argentinas, sí, yo lo sé incluso internamente porque tengo, es decir, el hijo de un amigo es técnico de aerolíneas y ellos están formando técnicos de distintas aerolíneas latinoamericanas. Se están prestando servicios para afuera. Es decir, eso lo que indica es un nivel técnico importante. Pero además están los ferrocarriles que se venían reconstruyendo, muy importante. Todo el sector de energía nuclear argentina. Argentina el año pasado exportó reactores nucleares de uso medicinal para India. Argentina fabrica, es empresa estatal, fabrica reactores nucleares. Es decir, hay un nivel medio hacia Argentina, está posicionada a través de la presencia del Estado, a veces en asociación, a veces junto con alguna provincia, a veces con empresas privadas, está posicionada en un nivel medio a nivel mundial. Es decir, tiene un desarrollo tecnológico propio. Y eso se aprecia. Se aprecia el desarrollo científico y educacional de Argentina. Ese es un valor. Entonces, eso está conduciendo rápidamente a una recomposición del movimiento popular en torno a banderas nacionales. ¿Qué formas organizativas va a tomar? No lo sé. Lo que registro en este momento es el movimiento sindical con las tres centrales que existen, la CGT y las dos CTA, están en el centro, de la movilización. A eso se le suman un conjunto de asociaciones y movimientos, tanto populares como de distintos movimientos de intereses específicos, por ejemplo, deudores hipotecarios, por ejemplo. Ahora, ¿qué forma orgánica va a tomar eso? No lo sé. Eso lo que hace es relativizar mucho lo que son los arreglos a nivel partidocrático. O sea, a nivel de ese sistema de partidos muy debilitado por el neoliberalismo. Ustedes en Perú pueden cantar 3 canciones al respecto. Es decir, nosotros también podemos cantar unas cuantas sobre Sí. la fragilidad y la debilidad del sistema político. Y eso, en principio, preanuncia el surgimiento, el desarrollo de nuevos liderazgos. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser la forma? Hay algunas figuras que asoman, pero sería muy temprano para Sí, decir quién va a ser el primero entre ellos. es una buena teoría, ¿no? Quienes ya se están apuntando a reflejar o ser el rostro de esa oposición. Se ven descontentos en algunos gobernadores quienes no han tenido ningún tipo de temor en enfrentar a Milei, pasó en La Rioja, en Buenos Aires. En fin, Eduardo, me gustaría una conclusión ya para poder cerrar esta fenomenal entrevista que hemos tenido contigo y que envíes un mensaje a nuestro público, a todos los miles de seguidores que tenemos que te están viendo en este momento. Mira, el mensaje que puedo mandar es simple, es decir, Argentina no es un caso extraño en el mundo. Argentina hoy es tierra de experimento, por un lado, de una política brutal
de mercantilización y destrucción del Estado, es decir, de saqueo alevoso de una economía y su fragmentación, su destrucción, su anarquización. Yo no hablé de eso, pero daría para otro tema. Estamos viviendo situaciones de violencia subpolítica inéditos para Argentina, es decir, en las barriadas populares, es decir, hay muchos casos, es decir, hay mucha anomia que se está extendiendo al mismo tiempo y que se trata de que hay que contener. Eso es un fenómeno, es una línea política e ideológica internacional que emana, como yo lo dije antes, del centro de Occidente, específicamente de Gran Bretaña, pero no solamente. Al mismo tiempo es el territorio de disputa de las luchas faccionales entre los distintos grupos, del poder norteamericano o del poder anglo-norteamericano, si queremos englobar ambos países. Se está dando por delegación, por representación, se está dando dentro de nuestro país, y yo creo que también se está dando en distintas partes del continente. En Brasil se dio claramente, y todavía, bueno, está ahí. Y al mismo tiempo, es para todo nuestro continente, y sobre todo para toda nuestra querida patria grande, es el momento de su reubicación en medio de un mundo que está cambiando aceleradamente. Es decir, el imperio retrocede, pero nunca he visto un imperio que caiga sin pelear. Entonces, al retroceder, se hace fuerte en lo que ellos llaman su patio trasero. Y por eso la violencia que ha generado el Comando Sur, sobre todo el continente. Es decir, ustedes tienen tropas norteamericanas en el territorio. En Argentina quieren inmiscuir a las Fuerzas Armadas, que cuidadosamente las habíamos sacado hace 40 años de los asuntos de seguridad, la quieren inmiscuir en la lucha contra el narcotráfico, lo cual es, como demuestra México, es corromper a las Fuerzas Armadas, es destruir la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un proceso que es parte es parte de la confrontación mundial y del diseño de un nuevo mundo. Bueno, entonces nos toca a todos juntos ver, empezar a mirarnos el ombligo y ver dónde estamos. Así es. Así es, Eduardo. Muchas gracias, por supuesto, por tu tiempo, tus palabras. Ha sido un honor, un placer estar en esta Al conversación. contrario, Así es. un gustazo. Bueno, igualmente, un gustazo. Nos despedimos. Esto fue Prensa Alternativa. Por supuesto, agradecerle a Eduardo Bior y a nuestro público. No olviden suscribirse, compartir, darle like.